Seguimos con Telenoticias, amigas y amigos. Indudablemente es una de las experiencias que marcan lo que será esta gestión que ya comenzó por parte del intendente Francisco Leniani. Hablamos de la incorporación de directores de la coalición republicana dentro de la dirección, valga la redundancia, de descentralización y participación ciudadana. Justamente nos encontramos con uno de estos directores que pertenece al Partido Nacional y en particular a la lista 33, Cristian Ferraro. Gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenidos. El gusto es mío para poder acompañarlos. Hace un tiempo ya que quería ser parte y bueno, entiendo toda la comunicación que llega a toda una zona que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué expectativa le genera, Ferraro, esta nueva, podemos decir, función o tarea dentro del territorio canario? Es un desafío. Yo adoro la descentralización y he estado desde el comienzo del 2010, cuando lentamente arrancaban aquel proceso que estaban creados, pero no había una descentralización y mucho menos una disponibilidad económica que te permitiera por lo menos visualizar esa descentralización. Ya en el 2015 cambió, ahí ya me encontró como alcalde y hubo una decisión política a nivel nacional de redistribuir los fondos. Y creo que ese fue un cambio positivo en cuanto a todo el país. Estamos hablando que después de 2015 a 2020 ya hay una nueva creación de más cantidad de municipios, de un gobierno de cercanía donde las posibilidades del ida y vuelta, de aguantar los chaporroteos también, que eso es lindo, de tener vecinos constantemente reclamando, pero después de la impronta de poder resolver y hacer cosas, le ha permitido a la comunidad entender y apoyar y acompañar este camino de descentralización o de creación de municipios. 2015, ¿asume con qué edad? 29 años. Había sido alcalde con 24, porque es 25. Rápidamente me tocó ser suplente en el primer periodo de Raúl y ya con 29 electo y después, bueno, con esa extensión de la pandemia, ya con 35 y bueno, y cerrando mi etapa como alcalde después de 10 años. ¿Qué aprendió de descentralización o de conducir un municipio que, si bien no es de los más grandes, tampoco es de los más pequeños? San Jacinto por allí tiene un tramo de urbanidad significativo, sí, pero también productivo y de ruralidad. ¿Qué le dejó? ¿Qué experiencia rescató de haber sido alcalde? Es muy particular la ciudad, creo que cambió rápidamente de visualizarla como pueblo a ciudad, ese era lo primero que queríamos generar. Es una localidad que es muy dinámica, justamente por la ubicación geográfica en el centro del departamento. Dos rutas importantes, una fuente laboral y como si fuera poco, esa capacidad de 50 minutos estar en Montevideo, a muy poquitos minutos estar en la costa y ir acompañándola. Yo creo que ha sido ese el desafío, ir acompañando el crecimiento y la movilidad que hoy por hoy tiene nuestra ciudad. Luego los desafíos son tan amplios como te los puedas imaginar. Nosotros en nuestro municipio tuvimos desde vacunatorio, en la época de pandemia cuando asumimos que decían que no era posible. La realidad fue que dentro de nuestro municipio tuvimos administrativos, tuvimos personal de ACE y hubo una movilidad de más de 12.000 dosis para que no tuviéramos que acercar la gente a otras localidades y que pudiéramos tenerlo ahí. Entonces siempre ha sido un no y después de nuestro lugar es un tal vez. ¿Y cómo lo transformás, ese no en un sí? Y yo creo que la articulación en este caso fue con gobierno nacional, gobierno departamental y municipio, pero la gente, yo creo que la que te lleva siempre de una manera u otra es el vecino. Hemos entrado en esa red social que tiene cada comunidad. Pando tendrá su impronta, San Jacinto tiene otra, pero cuando vos entras en ese tejido social y sos parte de la comunidad, de las instituciones, los comercios, y todos van en la misma sintonía, yo creo que ahí se hace mucho más simple el trabajo de un articulador, que en realidad lo que es hoy por hoy un alcalde es un vecino más que le toca de determinado tiempo liderar, porque no es ni siquiera conducir ni presidir, sino liderar un equipo de más vecinos que son concejales que quieren lo mejor para la comunidad. ¿Qué siente que puede aportar en esta dirección de descentralización y participación ciudadana? Bueno, mi impronta siempre ha sido de mucho dinamismo y mucha ansiedad. Hoy por hoy la estoy tratando de manejar y controlar ampliamente. Me ha tocado la particularidad de estar en el plenario del municipio en varias oportunidades y conocer las realidades de distintas partes del país. Me tocó también estar fuera, en otras instancias fuera del país,
de ver, bueno, la evolución que ha tenido la descentralización. ¿Cómo estamos? O sea, ¿cómo está Canelones en comparación con el resto del país y el plano internacional? Bueno, en el resto del país estamos en una adolescencia, ya casi llegando a una adultez dentro del país. Si lo mirás, si lo comparás a nivel internacional, estamos en pañales, claramente. Y ahí hay decisiones. Uruguay es muy centralista. Por más que quieramos, somos pequeños, las distancias. Hay un montón de realidades que nos permite tener un crecimiento, tener una movilidad, creer que venimos en un buen camino, que lo venimos haciendo, pero aún falta mucho porque hay cosas que dependen de los ministerios. Imagínatelo que nosotros podíamos, en un municipio, podíamos interceder hasta en la educación y sería lo lógico, porque no debería ser la misma educación de San Jacinto con algunas culturas que la de Tranquera. Yo lo pongo por ejemplo porque conozco mucho a Luciano, son otras realidades. Nos visitaron chilenos y no podían creer que en las materias del liceo de San Jacinto no hubiera una materia que fuera ruralidad, siendo que nosotros tenemos todo el noreste rural y productivo de Canelones. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando? Sí, pero ¿tenés vos, alcalde, recursos para hacer eso? No recursos, pero tendríamos que tener la capacidad de que esas políticas públicas, que son nacionales, tengan consideración de algunos cambios y algunos matices por municipio, por realidades. No puede ser que en toda la costa o en determinados lugares, sabemos que lo hacen de forma particular o algo, pero casi que por lógica del territorio, tengan que ver la gastronomía, el turismo. Bueno, cada uno tiene su impronta y su zona. Así es en otras partes del mundo. Acá como que todavía está más enlentecido esa parte, pero orgulloso de haber sido parte de ese proceso. Y como tú decías en la pregunta ahora, de poder acompañar y qué impronta, nada, estar acompañando en este caso al ¿Se definió ya el rol, la función que van a desempeñar específicamente, exclusivamente? Son 8 regiones, seguramente va a haber una división por región, seguramente son 32 municipios, el mapa político de hace 5 años cambió totalmente a este, como tú decías, nosotros lo seguimos diciendo partidariamente del Partido Nacional, Partido Colorado, pero está claro que hubo una realidad donde hoy por hoy hay tanta cantidad de municipios que son de coalición y eso es más amplio todavía la lectura. Sí están relacionados a un partido político, pero a la lógica y al papel son del Frente Amplio y de coalición. Y eso te da como esa necesidad también de pensarlo en clave de coalición, donde hoy, como tú decías, hay otros compañeros más que van a estar en esa coordinación, bajo una dirección que pasa a ser de secretaría a ser de dirección general. Hay muchos desafíos. Y yo creo que el territorio de Canelones es tan amplio como complejo, y a mí me va a encontrar en un lugar que la dirección y el gobierno departamental crea que puedo ser útil. Lo único que necesito y quiero es justamente eso, ser útil y aportar desde mi lugar. ¿Cuánto más se puede ampliar esa autonomía a la cual usted hace alude, sin lesionar la jurisdicción de las direcciones o del gabinete, sí, y al mismo tiempo controlar a los alcaldes? Porque ha pasado, y usted bien lo sabe, ciertas irregularidades o malas administraciones, ¿no? Yo creo que cuando no perdemos el rumbo de que son lo que es un municipio y lo que es una alcaldía y la diferencia que tiene una entre otra, el colegiado te tiene que marcar siempre. Cuando habla del colegiado es el consejo. El consejo del municipio, donde... Pero ojo, a veces también es sí, un desafío para el alcalde mantener el consejo. Bueno, porque en muchos municipios se caen los titulares, los suplentes dejan de ir. Esa ha sido una particularidad de San Jacinto, donde integran, y no solo integramos, sino que la participación de los consejos es muy amplia, y hasta el último día éramos un montón, y aprovecho a agradecer porque ha sido como un sostén durante todo este tiempo. A mí me tocó la particularidad del último consejo ser 16 compañeros de mi propia lista, de mi propio partido, y la oposición que teníamos era la profesora de muchos de nosotros, y la verdad que fue un gusto y el trabajo y de qué manera se dio, porque teníamos toda la camiseta puesta de San Jacinto, y hoy por hoy, en mi caso, yo una de las cosas que tengo que entender es,
Por un lado la región 3, el noreste, por otro lado San Jacinto, y por otro lado ver el mapa del departamento y nada, dispuesto a aprender, a entender. Ferraro, le doy la posibilidad. Sí. Mayor autonomía. ¿Qué prefiere usted? ¿Económica, o sea, contar con más recursos, o administrativa? Y van de la mano. Te la confundo, pero van de la mano, porque si no tenés capacidad administrativa, tenés más recursos, pero no tenés un contador y no tenés las capacidades contables. Hay municipios que seguramente, que son gerencias, que tienen otras capacidades, las tienen, pero hay otros que no. Y ahí donde empiezan a veces quizás hasta por no tener esas capacidades técnicas, a empezar a cometer errores. Y después que empezás a cometer errores, bueno, ahí empiezan los cuestionamientos. Yo creo que la parte técnica es un déficit. Nosotros hicimos un montón de trabajo y un montón de tareas. El otro día fui particularmente a agradecérselo. Nada, no tuvimos en 5 años pasados y en este año tuvimos una posibilidad de, no sé, contar con una asesoría o un acompañamiento de un arquitecto que de forma honoraria y acompañando y siendo parte de varias comisiones, logramos un montón de proyectos. Y ahí es donde vos visualizás cómo la parte técnica tiene que estar acompañada a la parte política, y para que esas dos cosas tengan inercia o se encaminen, tienen que estar los recursos. Yo creo que las direcciones, a medida que comiencen a soltar capacidades, no van a dejar de ser direcciones, sino que van a ser como un órgano más ejecutivo dentro de otro órgano ejecutivo que son los municipios. Así que creo que va de la mano, pero tienen que ir en conjunto, la parte técnica, la parte operativa para dar resultados y la parte económica. No renegar, creo que ningún municipio puede renegar hoy por hoy en el país que no tiene los recursos para gestionar. Lo que puede renegar es que no son suficientes, y eso está en la tapa del libro. Ninguna intendencia tiene la capacidad de gestionar o de hacer lo que realmente necesita. Yo ahí lo he dicho, aparte públicamente, y no reniego, es que Canelones ha avanzado muchísimo, pero un déficit que yo he notado, y lo sigo diciendo y lo mantengo, es la capacidad de mantener lo que ya hace. Algunos cuestionan bueno, la durabilidad de las obras. Nosotros mismos nos lo pasa a los municipios, hacemos una determinada inversión en una plaza y después no es hacer 10 plazas, es hacer querer hacer una 11, pero no podés mantener las 10. Entonces tiene que haber creo que un desafío que puede tener la descentralización o la dirección es que haya una planificación para dónde quiere ir cada municipio, cuál es su desafío. Creo que hay mucha parte escrita que falta aún, y que ahí yo creo que Rubén y todo su equipo y nosotros que nos sumamos tenemos una linda oportunidad de aportar. Cristian Ferraro, gracias. Gracias a ustedes por hacerme parte, y bueno, estamos a las órdenes. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Telenoticias.